¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez Luis Alberto Córdoba, su servidor, asesor en seguros, y están aquí en su casa, Protege Bien, asesores en seguros. Como ha sido costumbre, pues hemos invitado a muchas personas que son talentosas, muy buenas en su especialidad, en este caso como médicos. Por otro lado, que son muy buenos en hacer los procesos administrativos para que nosotros podamos continuar con el trabajo de seguros que nos corresponde y que además son justos en el momento de cobrar los servicios que ellos proporcionan. En esta ocasión tenemos como gran invitado a un buen amigo que se llama Leo, mi gran amigo Leo Abraham. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Gracias por la presentación, por la invitación. Pues venimos a platicar de un tema muy importante, muy interesante, algo que nos apasiona mucho, como son las cervicales postraumáticas. Y antes que nada te reitero, gracias por la invitación. Ya teníamos tiempo planeándola, no se había podido, pero aquí estamos. Bueno, pues es un honor tenerte. Yo te quiero hacer una invitación. Hemos cuidado mucho el tema de la pandemia y las indicaciones que se dan. ¿Qué te parece si en esta ocasión nos quitamos nuestra cubrebocas y podemos dirigirnos mejor? Finalmente tenemos una buena distancia. Sí. Sana distancia. Sana distancia, exactamente. Y sí, efectivamente, nuestros asegurados y amigos nos han preguntado mucho si los accidentes de tránsito están amparados por la póliza de gastos médicos, si cualquier lesión que se puede tener, a veces por alcance, también son cubiertos, y qué tan complejo es el manejo, si les puedo recomendar a algún doctor que sea muy bueno en el manejo de estas circunstancias. Y la verdad las cosas es que hay mucha inquietud de parte de ellos, y yo pues no puedo responder muchas de las cosas técnicas que tú sí nos puedes compartir, y que bueno, siendo el mejor, pues yo creo que podrías darnos información respecto a ese tipo de lesiones. Y me gustaría pues que tú ampliaras un poquito más la información para que ellos se sientan cómodos con ella. Claro que sí, Luis, un placer. Sí, mira, como comentamos, es un tema muy apasionante, un tema que desgraciadamente es muy común, es muy frecuente, los accidentes de tráfico. ¿Quién no conoce, quién no ha tenido a alguien, algún conocido que desgraciadamente ha sufrido un percance? Es el clásico accidente que la persona está esperando que el semáforo se ponga en verde y que desgraciadamente alguien que viene atrás distraído, muy de moda chateando, se puede impactar a la persona que viene manejando, que está esperando tranquilamente el semáforo que se ponga en verde. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el mecanismo de lesión es básico. Hay una hiperflexión del cuello con una hiperextensión. Es un movimiento brusco, violento de la región de la nuca, del cuello, y eso va a generar un sinfín de molestias, que es una de las características. No se presenta en el momento, se presenta horas o días después. Desgraciadamente puede afectar más a las mujeres porque hay menor masa muscular que los varones. Wow. Es algo, no somos misóginos, pero desgraciadamente sí son más afectadas las féminas. Ahora bien, ¿qué es lo que qué es lo que sucede? Ya está el accidente, la persona se tiene que poner en contacto al call center, habla su seguro, y en ese momento debe llegar el ajustador, cuando estamos hablando en estos casos de un seguro de siniestros de autos. Se presenta al hospital, y en el momento en que llega al sanatorio, hospital o clínica, se hace una valoración, una anamnesis, un interrogatorio preciso, y obviamente ahí ya vamos a valorar al paciente. Normalmente se van a presentar diversos síntomas, como dolor de cabeza, muy básicos y generales. Dolor de cabeza, cansancio postural. El paciente refiere una sensación de cansancio, de pesantez en el cuello, en la nuca, en los hombros, y muchas veces el dolor se irradia a la espalda, a la parte baja de la espalda. Pero el mecanismo de lesión es por el famoso latigazo, el chicotazo del cuello. Y eso a veces se da sobre todo a las personas cuando no están bien posicionadas en el reposacabezas. Algo tan simple, pero que tiene mucha injerencia y mucha importancia, saber sentarse, ¿no? Y afortunadamente no son lesiones de gravedad.
pero estadísticamente se pueden presentar hasta en un 75% en la ciudad. Son lesiones de baja energía, no como un accidente que puede ocurrir en una autopista por una volcadura o un choque. Bueno, como estábamos comentando, llega el paciente al servicio de urgencias, se realiza su valoración, su exploración, y aparte algunos pacientes también pueden referir mareos, náuseas, inclusive vómitos, el famoso vértigo postraumático. Pero los signos cardinales es el dolor de cabeza y el cansancio postural, esa sensación de pesadez. A veces hay hormigueos en las manos, pero básicamente son esos los síntomas. Hay que solicitarle estudios de imagenología, radiografías de columna cervical, de frente, de perfil, y ahí lo que vamos a observar es una rectificación de la curvatura de la columna, que normalmente tenemos lo que le llamamos curvatura fisiológica o normal, una lordosis. Pues bien, por la contractura, el cuello se ve rectificado. El tejido óseo está perfecto, el problema es el tejido blando, el tejido muscular, los ligamentos. Ok, ya que tú haces un diagnóstico, ¿cuáles son las recomendaciones? Yo sé que cada uno de los casos son muy particulares y tendrás que hacer una valoración. Yo por ahí he escuchado que dicen, es que no hay enfermedades, hay enfermos, es decir, cada cuerpo reacciona de manera diferente a las lesiones, a las enfermedades, y por eso es importante que tú hagas estas preguntas y la valoración. Pero en términos generales, yo sé que tú tienes mucha experiencia en el manejo de estas lesiones y también sé que lo resuelves con mucha facilidad, pero en términos generales y comunes entre ellos, las soluciones para este tipo de lesiones, ¿cuáles son? Sí, antes que nada hay que inmovilizar. Ya solicitamos los estudios, desgraciadamente el cuadro clínico es de un esguince cervical, una cervicalgia postraumática. El principio básico es la inmovilización con un collar. Y aquí viene la polémica sobre la controversia si colocar un collar cervical blando o un collar cervical rígido. Por lo general son lesiones, como mencioné anteriormente, leves y no ocupan más que un collar cervical blando, unas 2 semanas aproximadamente. Es el tiempo en que va a cicatrizar en tiempo y forma, ¿sí? Las lesiones del tejido blando. Y el siguiente paso muy importante, pues indicarle relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios tópicos. Normalmente los citamos en un promedio de 2 semanas al consultorio. ¿Para qué? Para destetarles el collar, para quitárselos gradualmente, porque no se debe de quitar de tajo, es progresivo. Y les indicamos que lo sigan usando una semana aproximadamente, pero espaciados los horarios, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, y cuando se suban a un auto, es bien importante que no deben de manejar con el collar colocado porque los pueden infraccionar, porque no pueden no pueden girar y pueden provocar un accidente. Wow. Eso que mencionas es muy importante. El umbral del dolor varía de una persona a otra, pero más o menos en algo universal, en eso estribaría el tratamiento. Repito, medidas generales, terapia de rehabilitación, se canaliza si el caso lo amerita, si a pesar del tratamiento persiste la molestia, canalizarlo a un centro de rehabilitación, fisioterapia, para que con apoyo de calor local, de electroestimulación, de ejercicios, masajes, ultrasonido, ayuda a relajar el músculo y a que los arcos de movilidad nuevamente estén al 100%. Ok, me queda claro. Fíjate que comentaste algo, este tipo de lesiones son muy frecuentes en accidentes por alcance en los vehículos, y tú tienes 2 formas de utilizar tu póliza. Uno, la póliza de gastos médicos que te brinda el automóvil, es decir, tu seguro de automóvil, y otro, tu póliza de gastos médicos familiar que compraste de manera independiente. Mi recomendación, puedes utilizar las dos. Mi recomendación particular del despacho de Protege Bien es que utilicemos la póliza de gastos médicos, porque te da libertad en elegir el hospital que tú quieras, en elegir el médico que tú quieras, que ahí puedes elegir al doctor Leo, y además elegir el equipo de rehabilitación que tú quieras. Esto te da esa libertad, la póliza de gastos médicos individual o familiar que tú hayas contratado. Por otro lado, la póliza de autos con la cobertura de gastos médicos sí te va a dar la atención, pero es una atención más controlada.
porque ya tienen un convenio específico con un hospital, específico con un médico y específico con una serie de soluciones clínicas y médicas y además de medicamentos que te van a resolver el tema, pero que no tiene tanta flexibilidad. Los dos son buenos, salvo que la póliza de gastos médicos te da mayor libertad para que tú puedas tomar las decisiones que tú consideres. Sí, fíjate que qué buen punto lo que comentas. Sí, afortunadamente el seguro de gastos médicos es amplio. Desgraciadamente el otro está limitado. Limitado tiene ciertas características y el de gastos médicos mayores es total libertad. No sé si respecto a este tema quieras agregar algo más, mi querido doctor. No, yo creo que está todo dicho. Lo que quería decir es un tema que no es, como mencioné, no es muy grave. Simplemente aquí, nada más, sí, una acotación. Sí sería importante que el paciente, posteriormente, cuando sufre una lesión de esta naturaleza, pues lleve una dieta balanceada, sea rica en frutas, en verduras, ayuda mucho. Evitar el cigarro, el tabaquismo, los ejercicios, una buena musculatura va a ayudar a que este tipo de lesiones no sean tan graves. Pues miren, es importante siempre estar informado por los mejores, por los especialistas, y bueno, su casa, que es Protege Bien, siempre estará pendiente de poner la información correcta a través de las manos correctas en el momento correcto. Y esta es su casa, esta es nuestra casa, esta es tu casa, mi querido doctor. Gracias. Y te seguiremos invitando porque tenemos mucha tela de dónde cortar. Bastante, son temas muy interesantes y muy apasionantes. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.